Oscar. Yo soy Ilse. Yo soy Luz. Y esto es Obstinados. Y como siempre hago examen ahora a nuestros presentadores. Le vamos a hacer examen de diferencial. ¿Con qué no estamos obstinados? ¿Con qué? Pero sí sé con qué sí. ¿Con qué estamos obstinados? ¡Con el multinivel! Oh, sí. Oigan, ¿qué tal se la pasaron en el grito? En serio, Dios. ¡Luisa! Espero que se le haya pasado muy bien. Gritando. Qué bueno que no escucharon nada de esto, pero qué bueno que yo he grito. que festejamos nuestra libertad, porque vamos a seguir mucho en esa sintonía y platicando. Hemos estado hablando últimamente del sistema, de la libertad, y hoy era importantísimo para nosotros también tocar ese tema del contexto. Y quiero iniciar con una frase, antes de que se arranque el fundador, que dice que la traemos nosotros tatuada desde hace mucho tiempo. No literal, pero... Exacto, no literal, pero sí la traemos en el corazón, que el contexto es más fuerte que tu voluntad. Y ahora sí, vámonos. ¿Por qué, señor Galvez? Sí, claro, vamos a hablar del contexto. El contexto es todo lo que hay a tu alrededor. Cómo naces, toda la gente con la que te juntas, tu familia. Lo contexto es todo lo que hay alrededor de ti. Nosotros creemos que el contexto es como una pecera. Es decir, si tu contexto es chiquito, tu pecera es chiquita. No sé si han visto esos peces guppies que están en las comidas japonesas, o los tiburones, o hablábamos de un bonsai. Uy, hay tantos ejemplos. Tantas analogías. Sí, analogías de eso. Entonces tenemos la pecerita, metes un pez guppy, y el pez guppy va a crecer dependiendo del tamaño de la pecera. Si crece chiquito para que esté chiquito, pero si lo pones en una pecerota crecen unos monstruotes de peces terribles acá, porque precisamente nosotros hablamos que expandimos nuestro contexto cuando empezamos a estudiar, cuando empezamos a ver otras cosas. A veces nos pasa que solamente nuestro contexto, por ejemplo, es el trabajo, ¿no? Estás todo el tiempo en el trabajo y de lo único que hablas es del trabajo, lo único que te importa es del trabajo. Y si llegas a tu casa y estás con tu mujer y de lo único que hablas es del trabajo, la verdad es que a ella no le importa. O sea, no le va a importar, o sea, digo, te vas a No está tan conectada. o no está tan conectada, pero hasta se ofende, ¿no? Si cambian el tema o algo así. No, ¿por qué? Pues porque es su contexto, no es lo que hay alrededor. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros hemos visto que hace el multinivel, precisamente es aumentar o crecer nuestro contexto, y no solo financiero, porque esto que hablamos de los viajes y de todo lo que hemos... A mí me partió así totalmente la cabeza cuando me llevaron por primera vez a Xcaret. Fue una locura. Por eso es que estoy obsesionado con Xcaret también, porque a mí me llevaron de una empresa multinivel a Xcaret, y eso me rompió así todo el paradigma del mundo, del hotel, de todo lo que podía viajar, de todo lo que podía hacer. No solamente te rompe el contexto financiero, sino contexto personal y el contexto emocional también, ¿no? El multinivel es una locura que ha hecho grandes maravillas con nosotros. ¿Tú qué dices, Luis Hernández? Claro que sí, adelante, bienvenida. Inmediatamente. Yo creo que lo más importante del contexto es que es una referencia. O sea, finalmente vivimos en función de lo que conocemos, de esos impactos que tenemos, bien decías, de las personas, la sociedad, nuestra familia, mi economía, mi escuela. Todo eso que está alrededor de nosotros son nuestras referencias inmediatas de ciertas cosas. Y normalmente, seguro les pasa, tenemos resultados similares. Pensemos el caso del pececito. Resultados similares a la gente con la que nos rodeamos, o nos agrupamos con personas medianamente afines. Por ejemplo, si tú vas, no sé, a las afueras de la zona de hospitales, tú vas a ver a las enfermeras con enfermeras, a los doctores con doctores, a los camilleros con camilleros. O sea, sí hay como estas conexiones alternas, por supuesto, pero en su mayoría, ¿no? A los comerciantes con comerciantes, a los ingenieros con ingenieros. Es decir, buscamos esas referencias que sean lo más similares a nosotros. ¿Dónde crece nuestro contexto? Cuando buscamos referencias que no sean afines a nosotros. Y eso es algo que el multinivel nos ha dado como regalo increíble, y creo que lo compartimos, en donde de pronto nos ha llevado con personas completamente diferentes a nosotros, a sitios que no nos hubiéramos imaginado poder estar, en experiencias completamente nuevas. Y eso es como si rompiera tu cabecita. Es como cuando haces ejercicio.
el músculo ocupa romperse Exacto. para crecer. Es lo mismo en nuestra referencia, es como partir tu cabeza en 1000 pedacitos y crecer a nuevas referencias. ¿Y qué pasa cuando existe ese crecimiento en específico ahorita con el músculo? ¿Qué pasa cuando haces y se rompe el músculo? ¿Qué hace? Duele. Le duele. Duele O sea, crecer. entonces, para crecer tu contexto duele hasta cierto punto porque, o al menos te genera incomodidad, ¿no? Nosotros creemos que hagan otra vez de la pecerita, que está la pecera. Aquí es donde sucede siempre la magia, fuera de tu contexto. Cuando te expandes y vas y buscas lo que quieres, es ahí donde sucede la magia. Y creo que muchas de las cosas que empezamos a descubrir y que empezamos a ver es realmente fuera del contexto. Esto que decías, por ejemplo, en el caso de que tu contexto solo es meramente la chamba, los pendientes, las presiones, el proyecto que tienes que entregar, pero lo mismo ocurre dentro de la casa, por ejemplo, ¿no? Algún matrimonio, Oye, ¿no? que su contexto, por Ya ejemplo, empecé. de quizás Ya nos de exhibiste. la mujer que está dentro de la casa y a veces ese Ah, es tu sí. contexto Ese es el rico. y los hijos y entonces y los pañales, ¿no? Y entonces se lo platicas a tu marido y es como, es que cambié 4 pañales. Y ojo, no es porque esté mal, pero de repente eso es lo que pasa en los matrimonios, Claro. porque queremos, cada quien trae su contexto y de repente queremos, o para mí es súper importante, porque no cambiaste un pañal. Pero oye, yo depende 8 millones de mí, pero a mí me vale, aquí son los pañales. Claro. Y entonces a veces no entendemos eso porque no logramos alcanzar a ver este contexto, ¿no? Nosotros que les habíamos platicado que vamos a los anexos y de repente vemos un montón de cosas que ya se están peleando, que ya están unos con otros, porque el contexto en el que están es muy chiquito, solo del anexo. Pero si te sales, por ejemplo, y de repente buscan ahí relaciones, porque es tu contexto. Claro. Claro. Veías a una niña anexada de 80 hombres que están ahí, pues ya al paso de las 4 semanas, ya dices, si es un bombón, esa de verdad está conmigo. ¿Por qué rayos estás sola? Porque empieza a ser tu contexto y te vas adaptando a ese contexto, al contexto, por ejemplo, a veces estas palabras que escuchamos mucho en nuestro país y que nos dejamos influir por lo que escuchamos en las noticias, la delincuencia, entonces ese es el contexto, la gente no pasa de delincuencia y ya me robaron y al otro hijo y el otro no sé qué le hicieron y yo digo, Diosito santo, o sea, nosotros hace poquito que estuvimos ahorita en Teques, nos bajábamos a una experiencia del tour y nos decían, ¿no? Cuiden, bueno, dejen aquí sus cosas, porque ya saben, en sarcasmo, porque ya saben que esto es México y en México no pasa nada. Y se empieza a reír y nosotros nos bajamos y decimos, pero es que sí, en México no pasa nada, porque para nosotros ese es nuestro contexto, para nosotros es un país increíble, o sea, nosotros no vemos nada de eso. Ojo, no porque estemos y vivamos en una burbuja, sino porque es diferente nuestro contexto y en nuestro contexto hay gente buena y en nuestro contexto hay gente próspera y hay gente que también se ayuda entre todos y eso es lo que vemos. Pasas por la calle, el otro día vimos una moto que se cayó entre un cruzadero de avenidas y ¡ay, precioso! Había un hombrecito que se bajó a ayudarle y de repente llegaron como 4 o 5, yo te llevo la moto, yo lo llevo a él, entre dos lo iban cargando y yo, ¡wow! ¿No? Y a veces podés decir, no, pero aquí no hay ninguno, todos son unos desgraciados que te quieren ver en el piso y es como, Jesús, pero ¿cuál es tu contexto? Porque el nuestro, la gente es buena y también pasan cosas, no es que todo sea color de rosa y lo que nos pasa en nuestro mundo, pero sí depende mucho de esto, en qué tan medida lo vas haciendo más grande tu pecera, porque duele, porque es un trabajo constante, porque necesitas irlo haciendo, porque si no te quedas ahí y luego sobre todo lo retante son las decisiones que tomas con base en un contexto así, a que si tienes un contexto. Además, dice muy bien una frase, ¿no? En lo que te enfocas se expande. Pensemos en ese caso, ¿no? Si mi contexto es de violencia, menosprecio, no sé, problemas, solo voy a ver eso y no voy a percibir otro tipo de oportunidades más que eso. En la televisión, en los medios, con mis amistades, solo voy a hablar de eso. Si por el contrario mi contexto es, no sé, abundancia, ligereza, ayuda, contribución, qué sé yo, voy a ver más de eso. Entonces, es también parte de cómo es que queremos construir nuestro mundo. Decíamos, ¿no? Anteriormente, por acá decimos en mi piel, cambiar el mundo empieza por mí, pues desde el cómo lo veo. Si lo veo que está hecho un cagadero y que no hay para dónde, pues claro, literal, hay un cagadero y no hay para dónde. Pero depende de ti
Ahora déjame decirte precisamente esto, depende de ti, o sea, con donde has nacido, y si hasta el día de hoy no tenías idea del contexto, o no te habías dado cuenta del contexto que tienes, o no te habías, hecho conciencia de que tal vez hay cosas que no te gustan de tu contexto, del de tus padres tal vez, de tu mamá, de lo que hay alrededor, de tu contexto financiero, tal vez no te gusta, ¿no? Y tú pues, tienes dos opciones. Una, decir, ay, sí, vive yo en este contexto, y pues ni modo, aquí me tocó vivir, y te vas con Silvia Pinal, ¿no? O tomas responsabilidad y haces ese cambio de contexto, porque tú eliges, y apúntale bien, tú eres quien eliges tu contexto. Entonces tú vas a decidir si juntarte con gente que se dedica, que está positiva, que está proponiendo cosas, o te dedicas a juntarte con los que ven en las casas de los famosos, por ejemplo, o con gente que no tiene como mucho que aportar. Tú lo decides. Y a veces duele, lo que decíamos, ¿no? Cambiar nuestro contexto duele. Sí duele alejarte de ciertas amistades que Sí, tal vez claro. no te dejan nada, ¿no? O sea, Que la pasas bien. que la pases bien, que son tus... Y tal vez no significa que ya te alejes para siempre, sino pues nomás... si los quieres, pues nomás dales tiempo, ¿no? Pero dedícate tú a cambiar tu contexto. Y es lo que hace el multinivel y por eso estamos obstinados. Una razón más, razón 105722, para estar Estamos obsesionados con el multinivel porque te ayuda a crecer este contexto, te ayuda, les digo, financiero y de todo. Creer otras personas, todos estamos buscando lo mismo, estamos buscando prosperidad, estamos buscando amor, y eso solamente se encuentra en el multinivel. Digo, yo no lo he encontrado en algún trabajo normal, puede que exista, ¿no? Claro. Pero pues es muy difícil encontrar este tipo de cosas. Y fíjense que ahorita hablamos de las amistades, pero duele más cuando tu contexto es tu casa y gente que tiene tu Claro. apellido y tu sangre. Porque son sí. normalmente, y yo les he puesto el ejemplo en mi casa, que a pesar de que mi papá es súper emprendedor y de toda la vida creo que nunca lo he conocido en una chamba, el hombrecito a mí me dijo, tú sales y buscas una chamba. No, yo decía, pero ¿y por qué no todos sus papás se traen a los niños a sus... No, tú te vas y te buscas una chamba. Y yo, pero qué horror, ese contexto qué de papá. necesidad, ¿no? Y luego, cuando emprendí, fue el primeritito que me dijo, mi amor, yo te amo y está maravilloso. Jamás me dijo, nunca lo hagas. Solo me dijo, porque el contexto es ese. Todos estudiamos una carrera, y lo que yo te voy a dejar a ti es una carrera, y con una carrera tú vas a lograr mayores cosas. Y ojo, eso le enseñaron a mi papá, y está bien, ese es el contexto que él trae, pero hoy hemos descubierto un contexto mucho más grande, en donde ves chavitos de 13 años volteando a la cámara, creando contenido digital, y haciendo millones y viajando por el mundo. ¿Cuándo antes eso existía en el contexto de mis papás? Por supuesto que No. no. Sí, no. Por eso es que hoy, no que te obligan, pero sí podemos entender cuál es su contexto, porque a veces incluso hablar de contexto es hablar de empatía, ¿no? Nosotros acá lo hablamos para que conozcas y lo vayas creciendo, pero a veces también es para que entiendas y digas, ¿cuál será el contexto de este? Ok, voy a pensar, ¿no? Porque me está diciendo y me está criticando que hay tu negocito de vender jugos, ¿no? Y te la tomas personal y dices, pero pues entiende su contexto. Igual y sus papás, pues igual y no terminaron una carrera, o sí, o igual y solo tienen chamba, y entonces lo único que han visto en el mundo es que solo se gana el dinero trabajando y sudor en la cabeza y entonces tú de repente le dices que hay que hacer bolitas, todos compramos una caja de jugo y nos hacemos millonarios. Es como, ¿en qué o sea, Te qué ganas te el jugo, inyectaron? Porque no puede ser posible, pero depende también del contexto. Por eso es que es tan importante, porque si tú ya estás entrándole acá, tienes que ponerte ese escudo y toda tu armadura para saber cuál es tu contexto, que tú lo entiendas, pero sobre todo cuál es el contexto del enfrente, que si te llega a aventar una serpiente, tú sepas exactamente de dónde viene eso, porque a veces eso es lo difícil de cultivar y de mantener relaciones, porque nos lo tomamos personal, porque yo creo que mi papá me odia, y ¿por qué no me deja vender jugos? ¿Y por qué quiere que esté en una chamba normal cuando eso no me gusta? Pero es su contexto y a veces lo hace, y diría que el fundador que siempre me decía, piensa por qué te está diciendo eso, por qué te lo dice, qué es lo que realmente te quiere decir. Y yo decía, sí, me ama,
lo que quiere es que yo tenga quizás esa seguridad, porque ese es el contexto que él tenía y es la forma en la que me lo está dando. Yo voy a encontrar mi propio camino, pero mientras tanto para él es como, ya me quedo, porque la sacó esta de el TEC de Monterrey Administración, ya lo que haga la hija de Dios, ya que le dé, pero yo le di eso. Mi labor ya está Ya hecha. mi mujer está pidiendo intervención. ¿Cómo te sientes con eso, mi amor? Vamos a platicar. Empecemos con la sesión. Corte, Vamos. aquí ya. Lo que no saben es que hacer podcast es terapia. Yo por eso entonces, Yo por eso ni hablo. Terapia, date. es muy cierto cuando tienen tu apellido. Yo recuerdo en alguna época cuando iniciábamos en el mundo en multinivel y justo mi mamá era de mis mayores cocodrilas, así, ¿verdad? Empecemos. Al diván. Era de mis mayores cocodrilas y yo la amo y la honro y la bendigo y todos los días agradezco su presencia en mi vida. Pero definitivo hubo una temporada en donde yo tomaba ciertas decisiones que no eran muy afines a lo que para ella era correcto y fue te vuelvo en amor, pero no puedo, o sea, y sí hubo como cierta distancia. Y ojo, es mi mamá, y Dios, mi vida. Pero me lo permití en ese momento justo pensando en generar nuevas referencias, resultados, cambios, que después ya mamá, no era tan mala idea, ¿sabes? Porque es ayudarle en esa empatía a las personas que nos rodean, no entendernos desde el ego de, ay, yo soy Juan Camanello, porque yo digo se va a hacer. Claro. No, sino con estas referencias nuevas, te invito a crecer tu contexto. Y me encanta que nuestras familias, ¿no? Leen, escuchan, van a eventos, comparten cosas que nosotros experimentamos a lo largo de los años por esa influencia que hemos generado a través de referencias y nuevas e impactos, ¿no? Decíamos hablando del sistema, de este impacto y frecuencia que es finalmente parte del show, ¿no? De la transformación. Ahora hablábamos también del contexto, voy a hablar del contexto país, ¿no? O sea, como país tenemos todos un contexto que también muchas veces eso nos evita generar abundancia. Porque en este país, cuando ves abundancia, lo primero que piensas, ¿por qué te ríes? Sí, son varios. Sí, ya estaba. Ya sabes, sí, seguro tú también ya estás en chistoso, ¿verdad? Pero ves a alguien abundante con mucho dinero y ¿qué piensas? ¿No? O sea, que La mayoría creen que es mal habido, ¿no? que es mal claro, habido, claro, que es claro. ilegal. Entonces, tu cabeza dice, no, pues es que a mí me enseñaron a que el dinero no se hace en los árboles, y entonces, o está haciendo cosas ilegales, o está haciéndolo, promoviendo cosas malas, ¿no? Y solamente así es como se obtiene el dinero pero también entendiendo un poco el contexto, cómo va cambiando, porque estas son cosas que nos han implantado en todo el país, ¿no? Sí, En todo el país, ¿no? Programado. Que los presidentes y los políticos todos son corruptos. Sí. No sé, qué tal que hay uno que no, o sea, pero pues todos Está el estamos estigma, programados, ¿no? Sí. porque recuerda lo que decía mi mujer hace rato, ¿no? El contexto es mucho más fuerte que tu voluntad. Entonces, si tu contexto dice que tener dinero es malo. muy malo, que viene de fuentes Pues complicado. malavidas, o es como, ¿tú crees que vas a querer tener dinero alguna vez en el mundo? Claro. Pues por supuesto que porque es más fuerte, por más que tengas la voluntad de hacer y de querer hacer dinero, pues, Millonario, sí. por Es que supuesto esta no. programación indirecta a través de justo las referencias, todo este contexto en el que vivimos. Le voy a poner un caso. Mi papá, que ahora está en el cielo, él fue emprendedor, o sea, vaya, toda mi vida, o digamos, su presencia de mi papá en mi vida, todo el tiempo fue emprendedor. Anteriormente sí chambas y lo que sea, pero fue emprendedor. Y yo lo veía batallando constantemente con la lana, por ponerles un ejemplo. Y no alcanzaba, y bueno, también sus decisiones personales, pero, y no alcanzaba, y siempre chambeando, y siempre estresado, y siempre como así tronándose un poquito, ¿no? Y cuando yo empiezo a emprender, fue lo primero que yo empecé a experimentar, porque ese era mi contexto, que al emprender había problemas. Por ponerte un escenario, y eso lo puedes mirar a lo que sea. Si ves un matrimonio disfuncional, tus relaciones pueden ser disfuncionales porque vas a emular lo que tienes en tu contexto. Si crees que la impuntualidad es parte de tus skills, Oye, pues también, ¿no? Sí, dijimos que íbamos a apretar callitos. De todos, Ay, que le incluidos caiga, los nuestros, amigos. incluidos los nuestros, ¿sabes? Entonces, ya no es juego, importante. ya me voy. Ya no hay. Eso es lo importante, que en nuestro contexto vamos a estar buscando reforzar y reafirmar esas referencias que hoy tenemos. Y pues es nuestro deber, creo yo, que si queremos, dice por ahí una frase, ¿no? No es tu culpa ni tu problema de alguna manera haber nacido en un contexto X, Y, Z, pobre, rico, lo que quieras. Pero sí es tu deber transformarlo.
si es que no te gusta. Si es que no quieres Y- estar ahí, claro. Y fíjense que pensando en esto del por qué, por ejemplo, regresando a los papás, ¿no? Que fue el ejemplo que les puse, del por qué nos aman tanto que de repente no quieren que hagamos o tomemos ciertos caminos, por ejemplo, como el emprender. Porque mi papá sabía lo que conllevaba y era como, ¿para qué te metes en eso? Tú trabaja, porque mira, ya tienes una carrera. Pero creo que sí depende mucho de nosotros ahora, de los que estamos haciendo, por ejemplo, el multinivel, volver a cambiar ese contexto, porque si no seguimos reforzando ¿qué haces? Sí, eso de tocar puertas y vender juguitos, sí, yo tengo una tía que no le fue bien. Claro. Sí, yo tengo una que vendía catálogo, híjole, y se la fregaron, con todo el producto. Y entonces la gente tiene 1000 referencias, pero no tiene yo tengo una chingona que su papá no la dejó hacer y era administradora de empresas, pero le está Pero metiendo en el multinivel. Paga aguacate. Eso nos toca a nosotros los que tomamos la decisión de emprender, porque ese es el Claro. contexto que tú y nosotros estamos creando para otros que vienen atrás de nosotros para decirle si se puede, si hay lana, si se vende, si hay gente buena, si hay muchas cosas que a veces lo único que le falta es tener la referencia o la influencia para poder decir yo le quiero entrar. Que de hecho esa es la razón principal por la cual hacemos este podcast, ¿no? Este podcast es cambiar precisamente el contexto que todo el mundo tiene con Del referencia multinivel, sí. al multinivel, porque nosotros hemos visto el multinivel que en otras cosas, o sea, hace poquito me escribieron, saludos a quien me escribió, que no, que el multinivel es muy malo, que deberían prohibirlo, que debería ser ilegal, que cómo es posible. Digo, o sea, el contexto donde la gente se ha desarrollado con base en multinivel, pues desde luego tal vez no le ha ido muy bien, lo tiene muy mala referencia, Sí, de acuerdo. ¿no? Pero cuando nosotros vemos todas las virtudes, que de esto se trata este podcast, de ver todas las virtudes, todas las bondades que ha tenido el multinivel, no solo con nosotros, sino con muchísima gente, que de hecho ya no hemos platicado de eso, que se supone que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? ¿No? Que como hemos visto gente afuera rompiéndola durísimo. Claro, para allá vamos. Este se me había olvidado. Gente afuera de que no precisamente hacen multinivel. Hay un libro de Robert Kiyosaki que les recomendamos muchísimo, que se llama Escuela de Negocios, que precisamente habla que la mejor escuela de negocios es el multinivel. Él dice que tienes que pasar sí o sí por el multinivel porque te desarrolla muchísimas habilidades. Entonces, con nuestra experiencia, he visto yo muchísima gente que pasó por el multinivel, que tal vez hoy ya no hacen multinivel, que están a un lado, lejos del multinivel, de la industria, exacto, pero que hoy son excelentes padres, que son excelentes empresarios, que son gente que ha ayudado y que está aportando a la humanidad, por ejemplo, y que todas esas habilidades la han desarrollado aquí en el multinivel. La han descubierto. Ah, Creo que es el descubierto, gran sí, tema, exacto. ¿no? Porque si bien es cierto, yo lo digo así, tenemos una cajita de herramientas con la que ya llegamos a esta vida y Claro. de la cual podemos echar mano, pero en esta ceguera en la que vivimos, o en este pues loop, ¿no?, de inconsciencia, no te das cuenta de todo lo que sí tienes, y lo decías tú en algún otro episodio, de pronto mejor otros ven tus talentos que tú mismo, ¿no? Y entonces al descubrirlos, creo que es una de las grandes bendiciones del contexto en el multinivel, justo porque buscamos eso, la transformación, la observación, el autoanálisis, la valía personal, todas estas herramientas en lo individual que allá afuera son súper capitalizables. O sea, yo recuerdo iniciar en el multinivel y estando en el mundo corporativo, yo en ese momento era gerente de una empresa de licitaciones públicas y privadas en ingeniería, y yo recuerdo que de pronto, lo decíamos, no había comentarios, resultados, mi propia presencia física, mi desenvolvimiento. Decían, wow, pero estás bien chava. Y yo tenía, no sé, a lo mejor 23 años, y pero eres gerente. Pues sí, y eso me lo dio las habilidades que desarrollé en lo personal a través del mercadeo en red. Y vaya, es un ejemplo, pero lo que sea que llegas en tu vida, puedes mejorar tus ventas en tu chamba, a lo mejor puedes mejorar tu relación de pareja, todo a raíz de un libro, todo a raíz de un libro, todo a raíz de un audio, todo a raíz de una relación, de un evento al que hayas participado de esta industria, porque la mayoría de los entrenamientos van orientados, y no importa de qué sea tu empresa, si es que no estás en Steam, cualquier empresa de multinivel busca trabajar las habilidades blandas del ser humano, porque lo que vendes es a ti. Entonces, por consecuencia, si te pules,
la que hagas allá afuera. O sea, hemos conocido conferencistas, talleristas, Hay quien ha ido a Shark Tank, claro, que tiene otros negocios. Sí, es buenísimo, es buenísimo. Y fíjense que hablando del contexto con esta parte teórica, recuerdo mucho al tío T. Harv Eker, del que decía en Los secretos de la mente millonaria, toda esta parte de cómo se confirma lo que tú traes de contexto, como bien decías, con lo que empiezas a ver afuera. Claro. O sea, tú tienes cierto contexto y eso lo empiezas a atraer. Y entonces, regresando a este tipo de personas que quizás la pasaron mal, ¿no? En el multinivel, y este contexto fuerte de decir, esa es una porquería, yo no quiero nada. Y aparte validar tus comentarios, porque no crean que se lo dice al señor Gandhi, se lo dice en el Facebook y a todo el mundo, como para validar mi razonamiento y que vean que hay más que piensan como yo, ¿no? Y está bien fuerte, así como pasa con el multinivel, allá afuera es yo soy Ángela, pero yo soy Nodal y la caso, y entonces empiezas a validar todo ese contexto de chisme de todos los que van conmigo y entonces sacas, no, pero ese es un desgraciado, ni lo topas, no lo conoces, solo ves una pantomima en la televisión, pero ya hay juicios, ficción, cosas, ¿no? ya hay mil cosas que a los que nosotros, por eso es tan importante que te hagas consciente del contexto en el que estás, porque a veces las redes sociales son mucho hacia ese rubro de, en lugar de enaltecer, desarrollarte algo, es apendejamiento y adoctrinamiento total, incluso con el tema que sea relaciones, ¿no? Y ya puso una, sí, todos los hombres son unos desgraciados, y ahí salen todas las que validan de yo sabía, Sí, claro, son por unos supuesto. desgraciados, porque el papá de mi hija, porque el desgraciado que acabo de dejar es como, Se pero fue hay por la leche y ya muchos, regresó. hay muchos que allá afuera son extraordinarios, aquí tenemos uno que son Maravilloso. extraordinarios hombres, solo que no te lo has encontrado, y si sigues reafirmando ese contexto, Menos. mi hija, nunca te va a llegar uno extraordinario, nunca te va a llegar una oportunidad de negocio extraordinaria, nunca vas, y entonces seguimos con ese contexto tan fuerte, tan que luego a veces lo defendemos con uñas y dientes y no solo decimos, bueno, a mí me fue mal en el multinivel, a mí no me gusta, pero habrá quien sí. No es que deberían de prohibir esa pendejada, es ilegal, es güey, relájate, Nos van a ¿no? bloquear. O es como en los noviazgos o en las relaciones, no, todos son unos desgraciados, amiga, no andes con ningún cabrón, y es como, Pobre, ¿quién le hizo tanto daño a esta si mujer? tú quieres estar Oye, de solita, separado. pues está bien, pero vemos quién queremos estar en pareja. Y con las relaciones específicas, Chulo. tú eliges el contexto, vamos a decirlo una vez más. A mí me encanta decir que muchas veces vamos a buscar pareja al bar, ¿no? Entonces, o al antro. Entonces, ahí conoces a alguien y seguramente te enamoras y dices, ay, qué bonito, claro que sí, la encontré yo, el amor de mi vida. Pero ¿dónde te la fuiste a encontrar? No significa que todas las mujeres que vayan al antro Claro. o al bar sean malas, desde luego, pero es altamente probable que pues, no sea lo que tú decías. Yo me acuerdo antes de estar con esta maravillosa mujer, les voy a contar lo que yo decía que me iba a ir a República Checa a hacer voluntariado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué iba yo a hacer República Checa a hacer voluntariado? Digo, antes de contarme a mi mujer, ¿verdad? Ya no va, pero porque Ya O ya no va, hay, ya tiene tengo- prohibido ese pero, destino. pero, ¿cuál es la razón? Pues bueno, allá están güeritas y si alguien está haciendo voluntariado, pues bueno, Mismo es porque ese es el contexto. contexto que yo quiero elegir. Entonces, está padre también, Quique, no sé, ya creo que ya no está, pero bueno, Quique me decía, oye, es que yo quiero me gustaría que estuviera alguien con una cristiana y que estuviera que con Dios y le dije, ¿y ya te estás congregando? O sea, ya estás yendo, claro, donde Ya. puedes encontrar. ya estás yendo, ya eres parte del coro de la iglesia o Claro. ya estás sirviendo en tu iglesia como para que pudieras tú tan solo aspirar a algo así por el estilo, porque a veces creemos que el contexto va a llegar a decir, ¡oh! No, y Aquí Dios, está la tuya. aquí está, y ahora aquí Feliz eso, ahí está. te llegó, y a veces sí, pero también tenemos que hacer la chamba física, ¿no? O sea, Convertirte en lo que tú estás buscando. buscando. Realmente bien decías tú, el contexto se construye, Por también supuesto. toda esa libertad, todo ese resultado se construye, o sea, no nada más es, ay, quiero al super Brad Pitt, ¿no? Pero Claro. pues yo estoy así en chanclas, no. Pero
vas al Burger Púlete. King todo el tiempo y vas y Correcto. encontraste a alguien en el Burger King, ¿no? Es súper fuerte hablar de contexto. Que por porque, eso es híjole, tan importante la frase con la que empezaste. El contexto es más fuerte que tu voluntad. Muchas ocasiones, seguro te ha pasado. Mañana empiezo la dieta. Pero No, llegas a la no, casa no, de tus no. papás y de pronto, híjole, trajimos gorditas. Y tú, aquí en México, oh, bueno, la última nomás para despedirme. Bueno, porque ¿cómo le voy a hacer ¿cómo le ya a hago mi el mamá? feo? Claro. Y llegas a tu casa y Pobrecita. llegas con los niños. Mamá, el Burger King, ¿no? Ay, bueno, sí, pero... Ok, vamos. O Son en estas la mañana, vacaciones. ay, el esposo. Tengo ganas de un tamalito, ¿no se antoja? Ay, pero yo iba a empezar la vida. Ay, nomás el último, ya luego que... Y eso hace, ese contexto hace Claro. que nuestra voluntad se diluya. O el decir, voy a entrenar mañana, y de pronto mañana pasó algo, por lo cual ya no entrenamos, ¿no? O sea, por eso es tan importante. Y hacerlo constantemente. Por ejemplo, el mismo ejemplo, si yo llego a mi casa o a casa de mis papás y yo no me dejo llevar por ese contexto, duele decirle a la gente, oye, ¿sabes Claro. qué? Discúlpame. Decir pero la no, grasita de la gordita no me la voy a echar hoy. Ni modo, no le toca llevarte a tu tope, pero tú puedes hacerlo. O sea, a lo que vamos es, Duele. sí hay cosas afuera que te orillan a hacer las cosas contrarias a lo que tú realmente quieres. Porque ser extraordinario requiere un chorro de Un energía. esfuerzo extra. Un esfuerzo Y requiere. aparte creo que hacerlo como por ejemplo nosotros en el multinivel, ¿no? Con equipo, con más gente, tu offline o los líderes y que te estén también como medio jalando de repente la greña, ay, sí, hoy está ayer, ay, pero es que una serie que me estoy echando, güey, está ayer, conéctate, no te veo conectada, es, ok, porque tú solito no lo vas a hacer, porque evidentemente es mucho más sencillo echarnos en el sillón y ponernos a ver la serie que ahorita ya salió la segunda temporada y está increíble, Bueno. pero eso no te está dando crecimiento. Entonces, la verdad es que el multinivel amamos porque es hacerlo en equipo, porque te vas a como que a dejar guiar por Claro. también quien ya tiene resultados, quien ya tiene quizás un poquito más de experiencia que tú para poderte poner en el camino en el que realmente vas a ir impulsando y desarrollando todas estas habilidades. Yo recuerdo, hablando del ejercicio que decíamos, yo recuerdo que cuando yo me ponía la meta, difícil, pero empecé a hacerlo con Omarcito cuando vivía en Linda Vista, pues de su casa me decía, no, yo paso por ti. Y yo, no te veo allá. No, yo paso por ti porque íbamos a correr allá al alemán. No, era difícil porque yo no me había levantado y de repente el timbre, tin, tin, y mi mamá, oye, te están buscando y yo, madre, ni siquiera me había arreglado nada. Yo, jetón, Así dije, como que- no creo que vaya a venir, ¿no? ¿Cuál? Tocó el timbre y tú crees, a ver qué pena, dile, no, me voy a echar otra jetita. Corre tú. Sí, No, corre pues con eso me nosotros. hacía brincar de la cama, ponerme un short rápido y bajarme. Ay, perdón, se me hizo tantito tarde. Y tener a alguien que te dijera, ándale, vamos a correr. Y ya te ibas a Que correr, es ¿no? muchísimo. Ándale, vamos a hacer un negocio. Ándale, vamos a hacer llamadas. Nos vemos en las quesadillas o en el gym y nos vamos a poner a hacer llamadas y a mandar mensajitos. Es más fácil cuando estás con alguien que te presiona, cuando estás con alguien que te compromete, cuando estás con alguien que hacerlo tú solo. Si quieres hacer llamadas para este negocio, pídele a alguien, oye Ilse, escríbeme, conectémonos, a ver, ponme a llamar. Y es más fácil. Oye Lu, híjole, nomás no puedo hablar enfrente de la cámara porque me da pena. A ver, me enseña. Y entonces es más fácil con alguien que te empuje, te impulse, a que si tú te vas a pasar mil tiempo y no vas a hacer una llamada, no vas a hacer un video, no vamos a hacer No vas a nada. tomar esa Porque acción. cuesta trabajo tomar esta acción solo. El contexto es más fuerte. Que tú- Si ves a otros dos hablando y tú así comiéndote los mocos, inevitablemente vas a decir, bueno, pues me echo una. A ver a quién. Y ahora, si tú haces ese análisis de ver qué cosas de tu contexto no te gusta, es lo que yo te recomiendo para ir cerrando este asunto. No lo voy a cerrar yo porque luego se me queja que Claro, ¿verdad? No, pero si haces este análisis de, oye, es que no me gusta mi contexto financiero, no me gusta mi contexto familiar, no me gusta mi contexto de trabajo, te pones a pensar todo esto, ¿sabes qué? No me gusta, perfecto. El segundo paso es tomar responsabilidad de eso y busca otro contexto, busca otros lugares, busca otras personas, busca más conocimiento, pero depende absolutamente de ti quedarte en el contexto donde estás que no te gusta o salir a buscar otro.
Mi nombre es Fernando. Y bueno, yo los quiero dejar justo con eso. Dejemos de quejarnos del contexto que tenemos o en el que estamos. No creo que eso nos quita mucha más energía que salir a buscar otro, que salir a hacer algo diferente y sobre todo seamos empáticos. No sabemos el contexto que trae la gente que te dice que el multinivel apesta y qué es lo peor que puedes hacer. Tú no sabes, quizás trae el corazoncito roto, en su casa le han dicho 1000 cosas, está bien, pero empieza, si eso no te ayuda, empieza a juntarte con los locos que te dicen vamos a darle, Y empieza a hay que tener vender, resultados. hay que tener Claro. jugo y el mangostán y todas las Conviértete en una locuras. referencia, quizás, ¿no? O sea, yo creo que ese sería el mayor mensaje. Si hay algo de lo que tú quieres en tu vida y que quizás te cuesta permearlo en ese contexto, quizás eres la única referencia respecto a eso, constrúyete el mejor resultado que puedas. Esa vida en tus términos que siempre les pregono es eso, es genérate el ser una nueva referencia para que vean que las cosas, que sea que digas, se pueden y son distintas. Entonces, pues bueno, gracias por un episodio más de Obstinados. Nos vemos la próxima semana, Nuki, en otro momento más. Compartan, escriban qué les gustó, qué no les gustó, Si ¿no? no les gustó, no escriban nada. Mándenlo a todos sus downlines, a sus equipos, pero sobre todo escríbanos gracias a todos los que se conectan con nosotros Sí. para seguir estando transmitiendo todos los viernes. Nos vemos el próximo. ¡Ay, ¡Chaito!